Un programa que intenta acercarle, mostrarle de manera más didáctica cómo se van a implementar, cómo se van implementando las políticas en nuestro país, cómo va el desarrollo de nuestro país, cómo está Bolivia, y por eso estos temas que son importantísimos para poderlos entender y desmenuzar y conversar con la familia, por supuesto, para poder decidir en su momento, porque estamos justamente en esta época que es una época de campaña. Vamos a hablar de los programas que han propuesto las organizaciones políticas, los partidos. ¿Qué le dicen al Tribunal Supremo Electoral y qué le dicen al país, qué le dicen al ciudadano? ¿Qué es lo más importante que yo considero que debo hacer como político cuando me estoy postulando para el 20 de octubre participar y ser candidato para participar en las elecciones generales de este 20 de octubre? Eso es lo que debiera hacer el programa. ¿Y qué debiéramos hacer los bolivianos? Seguramente repensar esto que vamos a hablar, que vamos a conversar, que vamos a leer en las diferentes propuestas de los partidos, para decidir qué es lo que le conviene más a nuestro país, qué es lo que le conviene más a Bolivia. Hay programas de toda índole, de toda clase, con diferentes miradas, con miradas regionales. De esto vamos a conversar en nuestro programa de esta noche. Los invito a que nos acompañen. Bueno, le cuento que esta noche hemos invitado a periodistas, a 3 periodistas, y hemos invitado a un analista también para que nos ayude a encadenar estas ideas que van a ir saliendo a propósito de lo que vamos a ir conversando. No se olvide que usted puede participar con nosotros, puede acompañarnos a través del WhatsApp al 720-50222. Es nuestro WhatsApp, van a ir llegando los mensajes, prometo que voy a tratar de leer la mayor cantidad porque el programa pasado se nos hizo más corto, realmente las reflexiones hablando de las listas de los candidatos y de tantos detalles, ya no nos alcanzó mucho el tiempo, pero ahora voy a poner todos mis esfuerzos y les voy a pedir a mis invitados esta noche que no hagan intervenciones muy largas para que podamos participar y el programa sea un poquito más movido. Yo le decía que he invitado periodistas porque el periodista es aquella persona que va haciendo seguimiento diario de lo que está pasando y de las cosas que se van planteando en el país. Entonces le voy a dar las buenas noches a Jorge Cojo Cuba. Buenas noches. Lorena, gusto saludarte. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. No, por favor, gracias a ti. A Nancy Bacaflor, gracias querida Nancy por estar con nosotros. Gracias por la invitación, un gusto. También está Marcelito Arequipa, que nos va a acompañar en el análisis. Marcelo, buenas noches. Buenas noches, gracias. Y a Javier Macías. Javier, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Ustedes los escucharán, los leerán, a ellos en muchos medios, gente de mucha trayectoria, de amplia trayectoria en varios medios de comunicación. Segura estoy yo que los han leído, los han escuchado, los han visto en su defecto. ¿Qué debiera hacer un ciudadano cuando se acerca una época donde se va a ir a las elecciones generales? Debiera, obviamente, leer todos los programas, compararlos, eso seguramente es lo que debe ser. Pero sabemos que en nuestro país nuestra intención, nuestra manera de votar es más emotiva, es más si nos cae bien o si no nos cae tan bien un candidato. Así los bolivianos hemos actuado a lo largo de toda esta época democrática que hemos tenido. ¿Cómo debiéramos actuar? ¿Qué debiéramos saber? Por lo menos deberíamos tener algunas nociones de lo que dicen los candidatos, de lo que le proponen al país, porque esta propuesta es la que uno se compromete ante todo Bolivia, supuestamente, a cumplir. Así que le voy a dar una pasadita, le voy a mostrar una notita de que nos cuente cómo están las propuestas, cómo están los candidatos. A ver, sobre todo de 3 o 4 partidos que son los partidos que mayor votación tienen y que mayor apoyo. Veamos.
Los partidos políticos y alianzas intensificaron la campaña electoral rumbo a los comicios generales del 20 de octubre. La dupla del Movimiento al Socialismo, Evo Morales y Álvaro García Linera, estuvieron en Orinoca, Oruro, y este lunes Morales se presentó a los y las candidaturas a la Asamblea Legislativa Plurinacional por la Paz. En últimos tiempos hice mucha historia. La derecha diga lo que diga, haga lo que haga. Quiero también advertirles qué mentiras estará inventando, fabricando la derecha. No solamente para Evo, no solamente para Álvaro, sino para todas las candidatas, todos los candidatos. Ya debemos estar vacunados de eso. Ya debemos estar preparados para enfrentar esas mentiras. Porque nosotros siempre vamos a ganar con la verdad y no con la falsedad como ellos intentaron. El candidato a la presidencia de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, inició el domingo su campaña puerta a puerta en el municipio de Tarija, con más de 1000 voluntarios de Comunidad Ciudadana, para escuchar a la gente, conocer sus preocupaciones y compartir el programa de gobierno Soluciones. Mesa insiste en un debate con Evo Morales, para lo cual hizo llegar una misiva este lunes. El candidato presidencial por Bolivia, dice no, Óscar Ortiz, estuvo en el departamento del Beni. La alianza aún no sustituye al candidato renunciante a la vicepresidencia, Edwin Rodríguez. Este, a su vez, anunció una querella penal contra quienes lo acusaron de recibir recursos por su renuncia. Estamos recabando pruebas de todos aquellos que han afirmado sin pruebas. Porque una cosa es lo que dicen, probablemente se escudan en una probabilidad o se escudan en un hecho subjetivo, pero hay algunos que sí han manifestado y esos tienen que demostrar que realmente tienen que sostener su palabra. Mientras que los candidatos del movimiento Tercer Sistema, Félix Pazzi y Lucila Mendieta, lanzaron su campaña electoral en Pando, visitando Puerto Rico, provincia Manuripi. Como ustedes ven, hay distintas estrategias para llegar al ciudadano, para conquistar el voto del ciudadano, para lograr ese apoyo que se busca a través de las urnas. Les vamos a preguntar a nuestros invitados esta noche, ¿qué es? Nancy, contigo comenzaremos, de ANF. Nancy, ¿cómo ves las campañas, las estrategias? Una primera, digamos, para poner en contexto y luego ya pasamos a los programas. Yo creo que todavía estamos en el inicio, ¿no? En realidad, campaña como tal, autorizada, digamos, por el Tribunal Supremo Electoral, porque campaña en algunos casos ya ha estado viniéndose desde el año pasado, en realidad en algunos casos y otros mucho más largo, como en el caso del oficialismo, pero yo creo que están los partidos políticos en la lógica de identificar sus poblaciones a las que quieren llegar con mayor fuerza, y eso es lo que yo he visto como un común denominador en los programas de gobierno, por lo menos de los 3 primeros candidatos, que sus poblaciones están muy focalizadas en la juventud. Los jóvenes son como que un centro así muy potable en términos de muchas propuestas, generación de empleo, una actoría mucho más protagónica políticamente. Entonces yo creo que los partidos están, o sea, hacia dónde llegamos, hacia qué poblaciones queremos conquistar. Ya hay un intenso trabajo ya en esa lógica, y además del desplazamiento ya mediático también de los candidatos. Pero yo creo que es todavía un proceso inicial de cada una de las estrategias de los partidos. Solamente, y aclararles, ¿no? Solamente los partidos, no es como antes, que era más o menos al libre albedrío y todo un desorden. Ahora los partidos políticos hacen campaña en medios de comunicación un mes antes. Un mes antes tienen la campaña. Cada uno desplegará sus atributos, sus ofertas, que es lo que le dicen al boliviano o a la boliviana, para que voten por uno o por otro. Vamos a preguntarle a Javier Macías, ¿cómo has visto las estrategias de campaña, querido Javier? Buenas noches. Yo diría que son ensayos en este momento, debido a que están haciendo también sus cálculos de tiempo, hablando en tiempos. Por ejemplo, Carlos Mesa se ha animado, diríamos, a la batalla de a pie, a querer conquistar francamente el voto del ciudadano. Está bien, están haciendo ensayos, pero todavía no está viniendo el grueso de la artillería para poder
realmente conquistar. Hay que ver que ellos se animen también luego a explicar sus programas, a justificar sus programas, a decirles, señores, aquí está mi programa, a ver, anímense a votar porque yo ofrezco esto. Exactamente. ¿Verdad? Entonces están en esa tarea todavía de poder calcular, a ver, por dónde vamos, qué dicen los otros candidatos, cómo me irá a mí, y jugar con los tiempos, ¿verdad? Y no apresurarse, no adelantarse. Me imagino que todos tienen un as bajo la manga para ver, esto yo voy a lanzar que no está en mi programa. No sé si les es permitido, pero bueno, todos tienen la posibilidad de jugar políticamente con todas las artimañas, porque la política es eso, ¿verdad? Tienes las cosas limpias que decir, pero también tienes las artimañas. Sin duda. Coquito, ¿cómo ves las estrategias de campaña? ¿Me permites historiar primero? Claro. Mira, esta va a ser la campaña que estamos a punto de testificar. Va a ser la primera dentro de la historia reciente del marketing electoral en Bolivia. ¿Qué quiero decir? El marketing electoral en los términos como lo fundaron los gringos en los tiempos del presidente Eisenhower. ¿Te acuerdas de eso? Decía, I like to Ike, decía, ¿no? Sí. yo Ike, le decían a Eisenhower, cuando él recorría todo el territorio de la Unión, de los estados de la Unión en ferrocarril. Eso fue... Hace mucho tiempo ya. Sí. Y en Bolivia, a partir de 1985, la campaña de Paz Extensoro. Claro, ¿no es de Paz cierto? Extensoro. Fue el tiempo inaugural del marketing electoral en Bolivia, pero a la vieja usanza, ¿no? Es decir, radio, televisión, periódicos. Los medios formales. Y a la boliviana, con las pintadas terribles en la ciudad, en las paredes de las calles de las ciudades del país. Hoy no, pues, ¿no? La campaña está desatada. Y no solamente como decía, sino, fíjate que las redes sociales han configurado otro universo, ¿no? O sea, yo recibo información, mira, estoy alejado del periodismo, en este momento no puedo decirme periodista, porque no estoy haciendo la periodicidad de la noticia, estoy en mi cama todo el día. Fíjate que recibo cantidad de información por Facebook, por Instagram, por todo lado, ¿no? Entonces, estamos naciendo a un nuevo tiempo del mercadeo electoral en Bolivia, y si me preguntas de los programas, yo la verdad no, sin mencionar a ningún candidato en especial, no le tengo mucho afecto a revisar los programas. No te olvides que 500.000 empleos, no te olvides eso nunca. Que nunca se cumplieron, nunca, en realidad. ¿no? Entonces, yo hago una disocio bien entre el bien proclamado y el bien cumplido, ¿no? Así como las caras de Jano, del dios Jano, yo no creo mucho, ¿no? Pero sí voy a estar, es que esta elección va a ser muy, muy, muy importante para el país, entonces creo que voy a estar muy atento. A ver, ¿qué dice Marcelo Arequipa? Tú que conoces el juego de los políticos, el juego de cintura, es una, tengo la impresión de que es una campaña distinta a las anteriores campañas, no tanto la del 2014, sino a las anteriores, Marcelito, porque estamos con el tema de las redes sociales, como dice Coco, estamos con el tema que se han presentado del orden y de los plazos que nos hace cumplir, que les hace cumplir a las organizaciones políticas el Tribunal Supremo Electoral. Estamos con todas esas fechas puestas, pero tenemos el aditamento de las redes sociales, tenemos el aditamento de que esta forma de hacer política llegue más directamente al ciudadano. El ciudadano debiera leer, debiera comparar, decir en algún momento, en mi criterio, esto es lo que debe hacer Bolivia. Pero el ciudadano no necesariamente hace eso. Sí, a ver, antes de entrar a los programas como tal, como bien decías, ¿cómo está planteado el escenario político electoral hoy día? Primero, yo lo que veo son candidatos que les están hablando a los suyos solamente,
que no les están hablando a los otros, o sea, no están hablando a aquellos que están más allá de lo que es su círculo más cercano de votantes, es decir, no se atreven a transgredir sus propias fronteras. Ese es el primer elemento que creo que está ahí presente en la campaña, ¿no? El segundo elemento que yo observo a lo largo de este tiempo es justamente el tema de las redes sociales, pero unido ahora sí a aquello que se criticaba en las elecciones pasadas de hay un solo partido que tiene mucho dinero y que maneja toda la campaña publicitaria, etcétera, etcétera. Y eso se ha quebrado. Y se ha quebrado por una sencilla razón. En Brasil, quien ha ganado y quien está hoy día de presidente ha gastado en su campaña electoral menos de $1 millón. Exactamente, frente al candidato del PT que gastó alrededor de $13 millones en campaña electoral. O sea, toda esa maquinaria, o sea, lo que quiero decir es, en el fondo también, no necesariamente porque tienes tú más financiamiento, eso te va a ti a retribuir con mayor votación. No es cierto, no va a pasar eso. Justamente por la avalancha de información que hoy día circula en las redes, justamente por toda esa maraña de cosas que están por detrás incluso de los medios tradicionales, de los medios de comunicación, ¿no? O sea, entonces la fórmula no es necesariamente más manejo de los medios de comunicación, entonces por tanto vas a tener más poder y por tanto más votos. Creo que esa no es la fórmula en todo caso como para ganar una elección. Y el tercer elemento que creo que está presente hoy día, que es bien importante, es hay una especie de juego medio injusto, creo hoy día en la disputa electoral, porque como nunca antes estamos viendo que hay fuerzas políticas que están chullas, o sea, que no tienen sus candidatos a vicepresidente o que están en el limbo más o menos, o sea, no están completos. Cuatro han tenido problemas, ¿no? Exacto, es decir, todavía están ahí en suspenso y eso no debería ser así. Yo creo que es un error bien importante, que hay que remarcarlo, de parte del Tribunal Supremo Electoral, de no dar certeza realmente respecto a qué se va a hacer con estos candidatos y qué se va a hacer con esas fuerzas políticas. Por eso digo, el primer elemento, no están hablando a los ajenos, los partidos políticos, sino a los suyos. Se están reforzando entre los suyos. El segundo elemento, no necesariamente tener más dinero hoy día es sinónimo de ganar una elección, no necesariamente. Y el tercero, el escenario en el cual se configura hoy día la disputa electoral, de estas renuncias que no terminan por resolverse, ¿no? Yo no sé qué pensarán los candidatos, pero aquellos que tienen 0.1, un hito así de porcentaje, yo no sé qué estarán pensando para continuar en la participación de esta carrera a las elecciones. Querida Nancy, cuando vemos los programas, básicamente quisiera que, me esboces 2 o 3 puntos importantes de los programas con los cuales yo voy a conquistar a ese boliviano que va a ir a votar el 20 de octubre y que dice, y que razona y dice, esto es lo que le conviene al país. Bueno, yo no me arriesgaría tanto a decirle que lo que le conviene al país. Yo creo que el ciudadano tiene que elegir escuchando a los candidatos. Yo puedo dar mi opinión. Yo lo que he hecho más bien, en vez de decir esta es la mejor propuesta, porque yo creo que no me corresponde, es ver más o menos qué cosas comunes, qué cosas diferentes hay entre una y otra propuesta, ¿no? ¿Cómo ves? Por ejemplo, yo creo que en el movimiento al socialismo hay una tendencia a una continuidad en lo que ha hecho, ¿no? Es decir, seguir una política, qué sé yo, ¿no es cierto? Esta su lógica de decir, estamos en una tercera etapa de la industrialización y pone fuerte foco en eso, habla de seguir con el tema de extractivismo, pero por ejemplo Carlos Mesa te habla más bien de la economía verde, ¿no es cierto? Y te pone las ciudades urbanas y no sé qué. El MAS también habla de ciudades urbanas y Ortiz también habla de ciudades urbanas, ¿no? De poblaciones, de grupos más urbanos. Entonces los tres, por ejemplo, hay una coincidencia ahí. Dos de ellos, Ortiz y Mesa, te plantean un pacto fiscal. El MAS ya no habla de pacto fiscal, ¿no? Es otra de las diferencias. Lo que hace rato te decía,
que los tres candidatos, por lo menos que he podido leer, hasta donde he podido revisar, te hablan de los jóvenes, te hablan mucho de empleo, el MAS te habla de corrupción, pero así al vuelo, ¿no? O sea, te dice, tenemos que terminar la corrupción, como admitiendo que realmente en este largo periodo que han tenido, definitivamente ha habido una construcción de las redes de corrupción. Te habla de la justicia y te plantea absolutamente lo mismo. El MAS te dice, vamos a reformar, pero ya estamos 13 años con lo mismo, ¿no es cierto? Un poquito menos, 12, 11 años. Entonces te dice, vamos a reformar. Carlos Mesa plantea reforma judicial, pero bajo el mismo sistema y bajo la misma modalidad de elección por voto popular. Ninguno creo que se arriesga a plantear unas reformas constitucionales, por lo menos no lo he visto en el MAS, no lo he visto en Mesa y tampoco en Óscar Ortiz. Creo que también el otro tema que me parece interesante en el caso de en el caso de Mesa, es que hacen fuerte énfasis en la transformación de la matriz productiva, que te habla más bien de terminar con la lógica del extractivismo, el litio como la última frontera, digamos, del extractivismo, y te plantea más bien una economía verde, diferente, de apuesta más al agro, ¿no? Y buscar una nueva matriz productiva. Entonces, yo creo que hay esos elementos que definitivamente te hacen ver. Ahora, yo hace rato charlábamos con los compañeros y yo les decía, creo que tampoco están como dice el gobierno y el MAS, es decir, aquí no hay nada, no tienen nada los opositores, aquí no saben dónde están parados. Yo no comparto tanto eso, ¿no? Es decir, yo creo que cada uno ninguno ha hecho así reformas así espectaculares, no se ve en esencia. Sí hay transformaciones en términos de decir, a ver, vamos a terminar con la corrupción a partir de esto, digamos, ¿no? Y planteamientos bastante concretos, ¿no es cierto? El MAS más bien entra en la generalidad, es lo que yo percibo, ¿no? Entonces, claro, le cuesta apostar en cosas más específicas después de 13 años, me imagino yo. Entonces, yo creo que sí hay elementos que han propuesto, más allá de que uno esté o no esté de acuerdo, yo creo que hay bastantes ideas que han surgido en la oposición. Carlos Mesa se arriesga a ser un poco más innovadoras. Ortiz apuesta mucho al tema de autonomías, federalismo, por ejemplo, plantea Ortiz, ¿no es cierto? Que creo que es una diferencia significativa respecto a los otros dos. La federalización de las autonomías, dice. La federalización de las autonomías. Entonces, yo he visto más esos elementos, ¿no? Por ejemplo, en minería el MAS que te propone, o sea, más inversión, te dice, ¿no? Más inversión a Huanuni, más inversión a Vinto, pero tú revisas y dices, en este tiempo, ¿qué más se ha hecho, digamos? ¿No es cierto? Hay proyectos que no están funcionando en minería, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que el MAS es lo más conservador de su propuesta, creo yo, excepto algunas cosas que ha planteado en temas jóvenes, en ciudades urbanas, se da cuenta de que tiene que apuntar porque hay una migración muy fuerte del campo a la ciudad, pero eso es básicamente lo que yo veo, ¿no? Lo que tú ves. Coquito, tú identificas un tema común entre los diversos programas, hay algo reiterativo que todo el mundo se da cuenta que hay que cambiar, reformar, potencializar. Hay algo muy claro, el MAS tiene la Agenda 2025. Sí. O sea, tiene un campo de profundidad bien claro, con sus sombras y sus luces. Los demás, hay una idea, el idealismo químicamente puro, por ejemplo, es el señor, el candidato del MNR, ¿no? Realmente, sin ninguna visión de las cosas, promete todo, ¿no es cierto? Porque en esto es muy fácil prometer. Por eso te hablaba de bien cumplido, bien proclamado y bien cumplido. Porque aquí he escuchado preocupaciones, inclusive tuyas, de que va a pasar con esa gente que tiene una intención que ha captado. Nada, pues, ¿no? Esta es una elección de 3, así de fácil. No hay... De 3, tal vez de 4. Mira, yo no sé si la UC se mantenga. Una cosa es la intención de voto propiamente dicha y otra es el voto como tal. Yo no creo que la UCS, por ejemplo, alcance el 3. A la hora nona, a la hora de las decisiones, esta es una elección de 2.
Y el señor Ortiz puede prometer lo que quiera, inclusive la federalización. Oye, el presidente Salamanca tuvo en las manos su propia obra de la federalización de este país, ¿no? Y por la guerra del Chaco tuvo que vetar su propia ley, ¿no? O sea, la federalización es un camino muy largo, muy riesgoso. Por eso escuchar ese tipo de propuestas, bueno, a uno pues se le obstruye la garganta, ¿no? Tose. De tal forma que lo que ellos digan, mira, yo creo que hay que prestarle atención a lo que, y sigo anclado en el marketing electoral. Aquí se va a votar con la razón o con el corazón. El marketing electoral te apunta al corazón, ¿no? Al ser lúdico, ¿no? A la emoción, ¿no? Y que es la constante desde la restauración democrática en Bolivia, ¿no? Desde 1985, en realidad, que es la primera elección después de la restauración democrática. Entonces, acabas de urgir al electorado, decirle, lean las propuestas, mira, yo soy la cara de Dios, la gente tiene muchas cosas que hacer, y si no estuviese este escenario tan politizado, te diría que aquí va a funcionar el voto emotivo. Javierito, ¿tú ves 2, 3 temas en común en los partidos? A ver, ¿qué se debiera plantear el boliviano? Pienso, ¿no? Es un tema de criterio común. Sí. ¿Qué vamos a hacer con el gas? ¿Qué vamos a hacer con la justicia? ¿Qué vamos a hacer con la salud? ¿Qué vamos a hacer con la policía? Se deben plantear esas interrogantes. A ver, antes de entrar en los pleno, programas, digamos, ¿no? en los programas, claro, pero hablando del contenido de los programas, hay una cuestión esencial en política. La política es para tomar el poder. Los partidos políticos se organizan para tomar el poder. Y la política nos dice el cómo, ¿verdad? Cómo llegar a capturar el poder. Y para que hagas eso, tienes que decir quién eres. ¿Quién eres? ¿Qué piensas? Primero tenemos que conocer tu alma. Y luego sabremos qué tipo de persona eres, ¿verdad? Los partidos políticos son igual. ¿Quiénes son los partidos políticos? ¿Qué ofrecen? Pero antes, ¿qué piensan? Y obviamente yo he encontrado en casi todos, prácticamente en todos, que giran en torno a un eje central, ¿no? La corrupción, la estabilidad económica. Muy pocos se animan a hablar de los hidrocarburos porque es un tema muy duro, muy complejo. De la seguridad ciudadana y de la salud. Pero, a ver, si muy pocos se animan a hablar de los hidrocarburos, oye, Javierito, es de lo que vivimos. O sea, hay que entrar en el tema. Lo que pasa es que es un tema muy, muy complejo. Yo sé. Muy complejo. Pero te quiero decir lo siguiente. A ver, un partido tiene que decir lo que va a hacer a partir de su identidad política, como partido, como organización política. Así es. Al MAS ya lo conocemos en cuerpo y alma. Su estrategia y su programa que lo está aplicando durante 13 años, ¿verdad? La economía comunitaria, productiva, etcétera, etcétera. Pero los otros no se sabe qué son. El MNR, por ejemplo, dice, muy breve, el MNR dice, se estrella contra los partidos de izquierda, inclusive contra sus propios compañeros. Y dice, ha habido un complot internacional para que ahora Evo Morales sea el presidente durante tanto tiempo. Pero, en consecuencia, ellos dicen, nos han saboteado cuando estábamos de gobierno. Sin embargo, a continuación dicen en su programa que nosotros no vamos a hacer lo que han hecho nuestros anteriores. Y en una declaración de prensa en El Deber, hace un mes y más, un poco más, se debe acordar, ¿no? Sale Carlos Sánchez Berzaín diciéndoles funcionales a los del MNR. Y Luis Eduardo Chiche Siles, le dice que es un traidor y que vengan a rendir cuentas a Bolivia, ¿verdad? Ese es el MNR. El MNR es nacionalista, ¿verdad? Esa es su identidad. Esa es su identidad, nacionalismo. O sea, no es socialista ni quiere ser derechista. Es decir, no es socialista
ni derechista, es nacionalista. Perfecto. ¿Qué es el MAS? El MAS dice ser socialista. ¿Qué son el resto? ¿Qué son el resto? Y me sumo a lo que dice Coco Cuba de Félix Pazzi. Ese programa, discúlpeme, con todo respeto, pero es un chiste. Yo le sugiero a Félix Pazzi que nuevamente le pida perdón al presidente para ser su jefe de campaña en La Paz, porque no puede ser llamado un programa esto, no puede ser, no tiene nada, no dice nada, pero bueno. Entonces, ¿dónde aterrizamos? ¿Dónde aterrizamos? En los pilares, ¿verdad? Los pilares de un gobierno, de una propuesta de gobierno. Entonces ahí vemos salud, educación, qué sé yo, vivienda, hidrocarburos, economía, etcétera. Y ahí quieren todos confluir en base a lo que ya está hecho. No olvidemos que no estamos en un estado neoliberal, comillas, ¿verdad? Estamos en un estado socialista, entre comillas también. Pero ¿qué es lo que ellos quieren? No hay, por ejemplo, una propuesta concretísima. ¿Qué van a hacer con la economía? He escuchado el programa o visto el programa de Carlos, hablan de economía, bueno, hablan inclusive de 100 días para resolver toda la problemática del país, 100 días, ¿verdad? Y esa economía que ellos plantean, que es reconstruir todo, rearmar todo. El PDC dice hay que reconstruir el país, o sea, está desarmado el país, está destruido el país, ¿verdad? Pero si Carlos Mesa habla en 100 días no se puede hacer nada, ¿no? No sé, el asunto es ofrecer ahora, ¿verdad? Parece que hay miles de anuncios de enunciados de los candidatos, de los programas. De buenas intenciones. Pero sí, pero la idea es aterrizar. Dígame si en este momento van a poder cambiar el tipo de cambio, van a resolver. Van a poder modificar el tipo de cambio. Eso es lo que queremos saber los bolivianos. Si va a haber tipo de cambio. No lo van a hacer, Lorena. No lo van a hacer. En el tema de hidrocarburos, ¿qué van a hacer? Van a vender más gas al Brasil, más gas a la Argentina. Hay proyectos para vender a Paraguay y a Uruguay. ¿Qué van a hacer en esa temática específica de los hidrocarburos? Nadie se anima a hurgar eso. ¿Por qué? Mira, el año pasado Brasil ha dejado de vender volúmenes de gas comprometidos. Y eso ha significado menos ingresos para el país. ¿Y qué ha decidido Brasil? Brasil ha dicho, señores, no va a haber un nuevo contrato bajo las condiciones anteriores. Bueno, es que ahora los contratos son con cada gobernación. Claro, por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es dejar esto en manos del sector privado. ¿Qué ha hecho el gobierno boliviano? Se ha reunido varias veces en el Brasil y les ha dicho, señores, les podemos vender a las empresas privadas contratos. Se ha firmado, no sé, hace medio año. Y creo que hay un contrato firmado recién para vender gas a través de las empresas privadas, ya no del Estado brasileño, con Petrobras, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? El ministro esta tarde o esta mañana ha admitido que vamos a recibir menos ingresos por la venta de gas. Lo propio seguramente ocurrirá con las... Yo les pregunto a los señores que han presentado estos programas, ¿qué van a hacer específicamente en eso? No existe. No dicen. Ok. El MAS tampoco. Claro, bueno, el MAS va a continuar. Estamos hablando, Marcelito, estamos hablando de gobiernos de derecha, gobiernos de izquierda, ya no hay eso. ¿Cómo lo ves? Antes, pero si me permite hacer una pausa comercial, hablando de los programas, nosotros en la Universidad Católica desarrollamos conjuntamente con los alumnos de la Sociedad Científica una página web en la que se puede revisar todos los programas de los partidos para empezar, o segundo, uno puede hacer comparaciones entre los partidos políticos por una lista de 22 temas. Entonces uno puede comparar el programa del MAS con el del MNR y así sucesivamente. Así pues se pueden hacer cruces de lo que uno quiera. En base a eso uno va, digamos, teniendo lo que tú bien decías, un voto informado. De hecho es el hashtag que nosotros tenemos en redes, ¿no? Como Sociedad Científica, el voto informado, intentar hacer que el voto sea lo más informado posible, ¿no? Ahora bien, utilizando esa herramienta, justamente, yo revisando los programas de los partidos, ¿cuál es más o menos mi impresión en términos generales? Porque luego podemos entrar a temas en concreto, ¿no? En temas generales,
Claro, el MAS se presenta como una propuesta que tiene que ver con lo de antes, es decir, eso plantean en realidad su programa de gobierno, lo de antes, lo que estuvieron haciendo durante esta década, un poco más de década, y luego lo que se plantean de cara a cerrar el 2025 como un proceso histórico que ellos entienden que es importante, es decir, es un proceso que terminaría el 2025, ¿no? En el lado de comunidad ciudadana, yo lo que observo es casi una suerte de, como cuando a alguien le encargas hacer una consultoría sobre cómo está estructurado el Estado. Y entonces agarra a esa persona ese consultorio y empieza a explicarte, está así, 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 este punto, en la justicia, en la salud, en la educación. Es decir, es un informe de consultoría para mí. Como un diagnóstico. Sí, exactamente. Que luego eso se traduce en algunos puntos que tienen que ver con algunas novedades y algunas incongruencias. Hablábamos, por ejemplo, del tema de economía. A ver, si me permites leer así súper cortito, para que la gente no me acuse después de haber dicho algo que no es cierto. Está textual, tal cual, hablando de la política cambiaria. Mantendremos el tipo de cambio para apoyar a la industria nacional y mantendremos la inflación importada bajo control. O sea, yo no entiendo, esto suena bastante a contradicción, respecto a cómo vas a mantener el tipo de cambio y así al mismo tiempo a apoyar la industria nacional. Si la industria nacional más bien te está pidiendo que no sigas manteniendo el tipo de cambio y tú dices en tu programa de gobierno que vas a mantener el tipo de cambio. Sobre todo los exportadores, ¿no? Exactamente. Entonces, pero eso lo que acabo de leer es textual del programa de gobierno de Comunidad Ciudadana. Ese tipo de preguntas de fondo nos las tenemos que hacer y se las tenemos que plantear a los candidatos, pero una vez que hayamos agarrado algunos temas y revisado, creo yo. Eso es bien importante, porque no es nomás hacer un diagnóstico de decir todo esto está mal y en base a eso haremos estito, pero de esto más sensible, hidrocarburos, economía, un poco daré vueltas y rodearé y no diré en concreto lo que voy a hacer. ¿Qué es lo que voy a hacer? Exacto. Y luego viene, Bolivia dice no, con esto cierro. Bolivia dice no, lo que hace en realidad en su programa de gobierno, me parece que es una propuesta que va un poquito más allá, un paso más en el tema de la creatividad respecto a cosas que va a hacer. Por ejemplo, el tema de la justicia. En el tema de la justicia, en el gobierno se plantea una suerte de reforma más o menos administrativa de la justicia. Ahí hay una cosa demasiado vaga, en realidad, ¿no? Demasiado vaga. En el caso de Comunidad Ciudadana quiere meterle mano a la Constitución, justamente para cambiar el tema de la elección de jueces y magistrados. Dice eso. Está ahí, quiere cambiar la Constitución. Por voto, sí, pero meritocrático. Exacto. Y eso dice la Constitución. Pero quiere cambiar la Constitución. Está ahí. Si quieres después, lo revisamos también. Está ahí. Habla de reforma. Habla de reforma. Para reafirmar el artículo 100. Sí. El artículo 168. Ese mero. Y luego viene... Han dicho que ese va a ser el primer acto de gobierno que tengan si son gobierno, ¿no es cierto? Que no puede haber reelección. Luego viene reelecciones indefinidas. Para eso quiere meterle mano a la reelección. Para eso tienes que tener una asamblea a tu favor. Claro. Es bien fácil decirlo. Ahorita vamos a hablar de la asamblea. Pero luego viene el planteamiento de Bolivia. Dice no. Bolivia dice no se preocupa tanto en la elección de los magistrados. Bolivia dice no, se preocupa más bien en la formación de los jueces del sistema judicial, es decir, con lo que el ciudadano se topa al día a día, es decir, el juzgado sexto de familia, el juzgado primero en lo penal, por ejemplo, ahí se enfoca Bolivia y dice no, por eso digo, va un poquito más allá en el tema de la creatividad, porque finalmente al ciudadano de a pie, ¿qué es lo que le interesa? Realmente toparse en los tribunales, no le interesa porque no se topa con los jueces de Sucre en realidad, ¿no? Estas cosas, estas particularidades creo que ya ahora sí podemos entrar después en el debate más específico, ¿no? Bueno, yo tengo que hacer la pausa. Vamos a ir a la pausa. Ha dicho una palabra maravillosa, creatividad. Vamos a... Hay una creatividad al tiempo de escribir, porque es muy fácil escribir. Vamos a ir a la pausa, luego vamos a, continuar hablando de los programas, por lo menos para tener una idea de lo que se está planteando. Inclusive ha habido un partido que al momento de tener que presentar este programa al Tribunal Supremo Electoral, se le ha ido y presentó con que se basaba su estrategia internacional en la Constitución Política del Perú. ¿Cómo puede ser posible que sucedan estas cosas en los partidos políticos? Así están las cosas. A eso nos estamos enfrentando, y ahora que, el señor Vizcarra está llamando a las elecciones para el próximo año, en todo caso en el Perú, anticipadas.
A ver, estamos hablando de lo que te decía antes del corte. 720-50222 es nuestro teléfono, nuestro celular, nuestro WhatsApp, para que usted nos escriba. Enseguida voy a leer algunos comentarios que nos están llegando. Marcelito, estamos hablando de derecha, de izquierda, estamos hablando de más o menos una mirada práctica de cómo tomar las cosas o hacer negocios con quien me conviene y con quien no me conviene, o con quien me gusta y con quien no me gusta. A ver, ¿cómo ves? A ver, estoy recordando una frase medio cómica, irónica de Víctor Hugo Cárdenas hace unos días atrás, que él decía: ¿para qué van a votar por las fotocopias? Voten pues por el original, decía. O sea, estaba hablando de, ¿para qué van a votar por ellos? Voten por el Evo directamente, por ejemplo, cuando hablaba de los programas electorales. Si no quieren votar por las fotocopias, voten por mí, decía él. En realidad, porque diciendo, todas las otras propuestas son fotocopias de lo que está planteando el gobierno, ¿no? Claro, entonces en ese esquema, el asunto izquierda-derecha realmente yo creo que hoy día está tan difuminado que realmente no termina por aparecer en absoluto. Está tan difuminado que, otra vez utilizando la herramienta que te decía hace rato, de los programas electorales, empiezo a buscar el tema de la coca. Hagan el ejercicio de buscar la palabra coca en los programas electorales. De verdad, se los sugiero. No van a encontrar en ninguna de las tres fuerzas políticas más importantes. No van a encontrar la palabra coca como tal. No se van a encontrar, pero no van a encontrar la palabra coca, excepto en el MAS. En el MAS sí vas a encontrar, pero en el MAS vas a encontrar con la idea de despenalizar, es decir, seguir despenalizando la hoja de coca y luego de hacer entender que la erradicación de la coca no tiene que seguir yendo por la vía de la intervención, digamos, forzada. Pero en el caso de Bolivia dicen no, y en el caso de Comunidad Ciudadana no existe. Es como innombrado este tema, que es un símbolo finalmente, digamos, dentro de nuestra política. Bueno, ¿no? Los bolivianos... Por decir menos, es un símbolo dentro de nuestra política, ¿no? En realidad. Que no esté eso, a mí me llama muchísimo la atención, la verdad. Segunda cosa, cuando uno revisa, compara en el tema de la educación. En el tema de la educación, los tres partidos políticos, unos más que otros, proponen una sociedad demasiado futurista, es decir, como si hubiera casi coworks en todos los centros de educación, lo plantean. Por ejemplo, Comunidad Ciudadana dice que tiene que haber coworks incluso. Los otros plantean en realidad potenciamiento de los maestros, es decir, incluso los tres coinciden, en hacer evaluación de la calidad educativa, es decir, los informes PISA que hay sobre la educación, hay que entrar de una vez en eso, es lo que plantean, ¿no? Yeah. Pero yo lo que de fondo no veo, y eso es también creo un tema estructural, claro, es que en campaña y probablemente el tema estructural no vende mucho. Lo que sí vende es, primero, hablar de tecnologización como sinónimo de modernización, es decir, solamente como sinónimo de modernización, y luego, segundo, de hablar de potenciar ramas técnicas, y no hablan, pero nada en absoluto, del tema de la educación cívica, y nada del tema de la filosofía, por ejemplo, que son temas de fondo que todo el tiempo andamos hablando del tema de tenemos una cultura política que es muy baja, que no tenemos una muy buena cultura política. Ya, si no estamos haciendo absolutamente nada en temas de educación sobre ese asunto, es decir, en las propuestas de los principales partidos políticos no están tomando en cuenta este tema que a mí me parece que es súper importante. ¿Cómo generas una sociedad competitiva? No la generas solamente intentando incluirte dentro de la moda mundial, es decir, más tecnología dentro de los centros educativos, es decir, más impulso a las ramas técnicas, a las ramas más prácticas, si quieres. Eso sirve como un parche para darle, digamos, un poco de empleo a alguien de manera inmediata y de manera temporal. Pero no sirve, desde mi perspectiva, no sirve para cambiar de fondo un país. Ese es un tema que me parece que también es sumamente importante, ¿no? Marcelito, en tu criterio, desde tu perspectiva, ¿cuáles son los temas, los 4 temas más importantes que se debieran mencionar en los programas? A ver, uno sin duda es el tema de la corrupción. Segundo, el tema de la inseguridad ciudadana. Tercero, el tema de la reforma institucional que tenemos que encarar en el país. Basta de tener, digamos, cargos interinatos, por ejemplo, en las instituciones públicas. Y cuarto, el tema de la economía, que me parece que también es un aspecto sumamente importante. Yo diría que en esos 4 debería centrarse el debate público en general dentro de esta campaña, ¿no?
A ver, Nancy, yo le hacía una pregunta a Marcelo y le decía, se está hablando ahora de derecha, de izquierda, si soy amigo tuyo, si soy amigo de este otro, es decir, se está hablando de sistema político, un sistema político, otro sistema político diferente. Yo creo que ya el debate de izquierda o derecha ha sido como que ya no está tanto en el debate, ¿no? Se ha disuelto. Yo creo que sí, o sea, yo creo que ni el propio MAS, digamos, ¿no es cierto? Con toda la cantidad de gente de ex gobiernos en sus filas, ya que puedes hablar de izquierdas o de derechas, digamos, ¿no ves? Y los ha incluido a ex-semeneristas, ex-arenistas, tutistas, ¿no es cierto? Entonces ya ese debate de que somos de izquierda yo no sé dónde calza en el MAS. En todo caso yo creo que los partidos políticos, lo que se ve en el movimiento al socialismo, por ejemplo, es que hay una tendencia, obviamente, de dar seguimiento, continuidad a la construcción o consolidación del Estado plurinacional, ¿no? En cambio, Mesa y Ortiz ya no te hablan del Estado plurinacional. No te hablan del Estado plurinacional. No te hablan del Estado. Lo que ellos quieren es la recuperación de la República, ¿no? Es decir, ellos parten del criterio de que la actual constitución política del Estado se sigue hablando, y además los principios en los que se basa la constitución política también son de tipo liberal, bien, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que ahí hay una cosa absolutamente clara, ¿no? En lo que ahora, los otros recuperan mucho el tema del Estado de Derecho, democracia, ¿no es cierto? Estos principios liberales, y el más bien, tal vez no le tomó mucho apunte, digamos, pero sí te habla de democracia, pero no es un tema ni Estado de Derecho así como un tema central en su discurso de propuesta, ¿no? Hay un tema que yo lo he visto, digamos, de manera central, creo que yo visualizo de manera contundente, que es la erradicación de la pobreza, ¿no? Evidentemente en estos últimos años se ha bajado de cantidad de gente que está en la extrema pobreza. ¿Qué me dices de este tema, que es un tema importantísimo para los bolivianos? Sí, yo creo que todos en realidad hablan del tema de reducir la pobreza, ¿no? El movimiento al socialismo dice que lo hará más, profundizará más, dice, ¿no? Porque ha bajado de 8 a 4,7%, si no me equivoco. Los otros dicen que igual, es decir, no sé si ponen porcentajes, pero tanto en el plan de Mesa como en el de Óscar Ortiz están el tema de superar los escollos de la pobreza, ¿no? Y es a través de la generación de fuentes de empleo, que es una de las cosas, yo creo que una de las debilidades del actual gobierno que no ha podido ser superado, ¿no? O sea, la generación de empleo es ahora un discurso fuerte, pero tú tienes 13 años de que se ha crecido el mercado informal, ¿no? Entonces, el comercio informal, y eso es a raíz también de la carencia de fuentes de empleo. Entonces, yo creo que, ahora, la propuesta de Mesa, la propuesta de Ortiz, creo que va en sentido de fortalecer los ámbitos privados, ¿no? Que más bien el MAS mantiene su lógica de mantener las empresas estatales, no cambia ahí mucho su modelo comunitario productivo, ¿no? Los otros no le definen un nombre, pero tampoco hablan de que vamos a arrasar con el modelo productivo. Sí hay una mayor participación de lo privado, ¿no? Hablan más de alianza privado-estatal, digamos, ¿no? Pero tampoco creo yo que se animan a decir, ya, terminamos todo, privatizamos todo de nuevo, digamos, ¿no? Que es algo que lo ha descartado. Ortiz ha dicho eso, terrible. A ver, ahorita vamos a hablar de ese tema. Javierito, uno de los puntos más importantes que creo que también hace a que el boliviano reflexione y piense y diga, bueno, ¿con quién voy a estar económicamente estable, bien? Y una de las fortalezas de este gobierno, hay que reconocerlo por los recursos que han recibido, por las gestiones que han hecho, por todo lo que tú quieras, es el tema económico. ¿Cómo debieran las organizaciones políticas enfocar este tema? Si tú me dices que en ninguno de los programas está claramente el tema
visualizado el tema de los hidrocarburos. ¿De qué va a vivir Bolivia? Tendríamos que preguntarnos los bolivianos cuando leemos un programa. ¿Se puede ver esto? Sí, lo que pasa es que, a ver, cada realidad que se vive tiene también una repercusión, una consecuencia, ¿verdad? Los años 2013, 2014, eran desde 2011, 12, 13, 14, más o menos, en ese periodo, hemos tenido una bonanza indiscutible, espectacular. Así es. ¿Verdad? Ahora, ¿dónde surge la cuestión? ¿Cómo administras esa plata que está ingresando? ¿Cómo la administras? Ha surgido me parece bien, esto de la redistribución de la riqueza. Perfecto. Entonces, si está ingresando dinero, tienes que redistribuir la riqueza. Perfecto. Pero tiene que haber una base, un elemento planificador que te permita decir, esto vamos a hacer, esta plata va a ser para las joyas, esto va a ser para los plátanos y esto va a ser para las marraquetas. Probablemente, en ese momento, las chambonadas del gobierno no le han permitido hacer eso. Y por lo tanto se han creado bonos, en este caso sociales, ¿verdad? Que obviamente la población lo ha recibido muy bien. Por ejemplo, la renta de dignidad tiene 11 años de vigencia. ¿Y cómo puede ser tan sostenible un bono de esa naturaleza? Es porque Bolivia ha jugado con dos escenarios, el escenario internacional y el escenario nacional. Interno, claro. ¿Verdad? La economía interna y la economía externa. Hago un paréntesis. Antes no podíamos darnos el lujo de jugar con la economía interna, la economía externa y hacernos la burla de la deuda externa. Perdón que lo diga de esa manera. Pero un país como el nuestro, que vamos a llegar o estamos superando los 40.000 millones de dólares como PIB, no se compara con el PIB del 2005 o del 2003, que llegábamos a 8.000 millones de dólares. Te debes acordar, Coco. Por eso entonces, te digo, por eso estamos jugando, se puede jugar jugar con la deuda externa. ¿Verdad? Por eso digo, de manera burda, nos podemos hacer la burla de la deuda externa. Para otros es pecaminoso endeudarnos. Perfecto, es su idea. Pero lo importante es que la gente está recibiendo un rédito de todos esos ingresos. Y nuestro crecimiento, cuidado, estén pensando que estoy haciendo propaganda al gobierno. Es bien complicado meterse en esto porque puedo pecar de ser oficialista u opositor al hablar de estos programas. Pero hay que ser reales. Esa curva ascendente de los ingresos en algún momento baja, ¿verdad? Y hay que saber cómo sostener eso. En este momento, a pesar de que no estamos vendiendo mucho gas, volúmenes de gas, ¿cuánto está el barril del crudo de petróleo? Está llegando a los 80, a los 80 está llegando. ¿Y eso qué significa? Aunque no estemos vendiendo mucho, estamos o vamos a recibir en 6 meses más plata de la que ahora estamos recibiendo. Y más plata de la que hemos recibido en enero. No tanto, porque no hemos llegado todavía a los 150 o 120 dólares del barril del crudo. Estamos en una cifra elevada. En enero ha debido estar en 40 y tantos, me imagino. Claro, no, en 60, ¿no? En 60. Pero estamos subiendo por una cuestión internacional, ¿verdad? Pero bueno, ahora, quiero retomar, por favor, lo que decía Nancy con el tema de la corrupción. Y si me permiten, con la aquiescencia de ustedes, compañeros, ¿qué dice Comunidad Ciudadana de la lucha contra la corrupción? Y van a ver, es bien simpático. Auditoría, porque hay plata, hay corrupción, ¿verdad? Pareciera esa la ecuación, puede ser falsa también, pareciera. Auditoría al gobierno autoritario, tiene una carga subjetiva tremenda, ¿no? Y despilfarrador. Crearemos un equipo multidisciplinario de los mejores profesionales para realizar auditorías de corte de gestión de gobierno saliente con la metodología de valor de la función pública. Todos sabemos dónde han metido la mano, ¿verdad? Donde han hecho auditorías por todos lados. Hasta el día de hoy, que yo sepa, nadie conoce cuánto han devuelto los que se han llevado la plata del fondo indígena. Nadie conoce, o Nancy, que trabaja en la agencia todo el tiempo, conoce cuánta plata hemos recuperado. Ha habido N autoridades que se han llevado a sus cuentas individuales la plata del fondo indígena y siguen paseando por las calles, no han
Todavía puesto no se ha un pie reunido en la cárcel, ¿verdad? Entonces, ese es un tema sobre el que todos convergen, ¿verdad? Pero no hay un elemento sólido, que les diga, así vamos a luchar contra la corrupción. No existe. Ahora miren es decir, el plan, el programa, sí, es hacer las auditorías. Es que yo creo que hay que ver un poco también la integralidad de las propuestas, ¿no? Y no me estoy refiriendo solamente a comunidad ciudadana, etcétera. A todos. Sino al MAS también, porque si lees lo que dice en corrupción el MAS, o sea, no dice nada, digamos. No admitemos, tenemos que eliminar la corrupción, dice lo que se ha generado en su propio gobierno, digamos, ¿no es cierto? Entonces yo creo que también hay que ver, por ejemplo, en el tema de corrupción hay que ver. Un escenario puede ser pero también es la justicia, ¿no es cierto? Porque claro, lo que plantea Comunidad Ciudadana, incluso en la conferencia lo decía el candidato presidencial, es que se tiene que devolver la credibilidad a la justicia para que se realicen procesos absolutamente transparentes. O por lo menos esa debería ser la tendencia. No sé si soy muy idealista, pero, o sea, esa debería ser la tendencia. No lo que has hecho en el fondo indígena, digamos, ¿no es cierto? O sea, metes la cárcel a unos cuantos, ¿no es cierto? Pero a otros que han sido cabeza en la administración, están ahí, incluso rehusándose a ir a ser testigos, la señora exministra Nemesia Chacollo. Entonces, tenemos ese tipo de valoración en la justicia. Yo a este le meto y a este no. ¿Por qué? Porque este es del partido gobernante actualmente. Entonces, los partidos creo que están apuntando a que ese tipo de justicia tiene que cambiar. Yo creo que todos los bolivianos quisiéramos que cambie la justicia. Quisiéramos que cambie el Ministerio Público también, ¿no es cierto? Así es. Porque se ha vuelto en un instrumento de persecución política a los opositores. Y eso es evidente, tienes N ejemplos. Entonces yo creo que también hay que ver las propuestas en la integralidad de lo que dice la propuesta: justicia, Ministerio Público. Corrupción no es solamente decir las auditorías, eso es una parte. Imagínate si vas a hacer auditorías con el actual... Bueno, te la vas a pasar haciendo las auditorías. No, te vas a hacer las auditorías claro, con el actual Contralor General. O sea, si no le vas a dar institucionalidad a esa Contraloría, ¿hace cuántos años está con un interinato? La mayoría de las instituciones están con interinatos. El Banco Nacional, está la Contraloría, está, es decir, la Procuraduría, casi todas. Entonces, si no vas a empezar poniéndole cierto nivel de institucionalidad a las instituciones, vas a seguir en lo mismo, ¿no? O la famosa Superintendencia de Salud que quiere plantear Comunidad Ciudadana, es decir, es como un paralelo, como un fiscal del Ministerio de Salud, en realidad, ¿no? Es decir, yo no sé si realmente eso... Y esta autoridad que tienes, sí, que eran antes la superintendencia. Poquito, estamos hablando que hay, cortito porque me tengo que ir a la pausa, estamos hablando que hay programas donde tú visualizas la fortaleza estatal versus otros programas que dejan entrever la posible privatización o capitalización. ¿Se ve eso? ¿Me estás hablando en serio? No, Por favor. Te estoy preguntando. ¿Cómo has visto? ¿Has visto este contraste? ¿No has visto? ¿No hay nada de eso ¿Tú mismo? crees que alguien va a tocar este modelo económico? Ninguno. Pueden decir lo que quieran. Por eso te digo, bien proclamado. Aquí es la riña, la dicotomía entre el bien proclamado y el bien cumplido. Nadie se va a animar a tocar un modelo que le permite crecer a este país. Hace 7 años, sobre el 4%. Oye, ¿y vos qué crees? ¿Que el votante va a tocarse el corazón y va a decir, no, aquí hay que modelar la justicia? Que la justicia no es un problema de hoy, ¿no? No te olvides cómo se juzgó al chico Jauregui, que tenía 16 años, por un bolillo. Lo mandaron al paredón, al patíbulo. No olvides eso. La corrupción tiene tantos años como la República. No estoy justificando nada, por favor. No te olvides que los golpes de Estado en el siglo XIX eran por las canonjías, por los sueldos crecidos del presidente Bolívar, que ganaba más que el presidente de Estados Unidos a mediados del siglo XIX. Nadie va a tocar el modelo como está. ¿Qué dice? Crecemos
hay dinero en el bolsillo. Vean los cafés. Oye, cuenten los autos que hay en la avenida de Calacoto, nuevos. Hemos cambiado el parque automotor. El 48% de los coches que circulan en Bolivia son nuevos. Vayan a un café, está lleno, tienes que hacer cola, tienes que pararte. Nadie va a tocar el modelo económico, lo demás lo que quieran. Cuando tú me decías, cuando tú comentabas, cortito, que, por ejemplo, Ortiz deja entrever la privatización entre sus planes. Por favor. Salud. ¿No? Salud y vamos a la pausa. Yo voy a llegar, luego leo los mensajes, pero antes van vamos a tocar a la gallina de oro, dices tú, el gas. Te van a modificar Vamos a la pausa. Bien, chiste, pues. Bueno, yo quiero decirle que tengo muy pocos minutos, pero mi compromiso ha sido con ustedes leer los mensajitos que nos van llegando al programa. Luego vamos a una rondita chiquitita y bueno, nos tenemos que despedir, se cumplió el tiempo. Voy a leer todos los mensajes de una vez para que podamos de alguna manera reflexionar a la salida. Mi apoyo, dice, es para el MAS, pero están cometiendo errores mayúsculos en incluir a este señor Jesús Vera, una persona indeseable, al dirigente Silva de los choferes que desfalcó millones a sus afiliados. Cometen el mismo error de incluirlo aquella vez a Patana, a Felipe Aguanca. A mi parecer el MAS no formó cuadros de nuevos y buenos postulantes, qué pena, así no llegarán a su meta a ganar, dice. Otro mensaje, dice, buenas noches, las ideas y propuestas de los partidos políticos son solo aspiraciones, que en la práctica ya se están materializando en todos los ámbitos desde hace una década. Otro mensaje dice, si analizan el porqué de la decisión de ser candidato que asumió Carlos Mesa, después de aseverar el temor que tenía de ir a la cárcel por los procesos que tenía, valoran el porqué el estilo de Doria Medina. Solo busca que lo ayuden a evitar esos procesos. Ahí radica la razón y el vacío programático de su plan de gobierno en el tema en el plan de comunidad ciudadana. En concreto, Bolivia, dijo, no representa el separatismo racista. Comunidad ciudadana representa el racismo mendigo. El MAS representa el continuismo. Para elegir no hay donde perderse. Muy buenas noches, saludos desde Santa Cruz. Quiero consultar al panelista que habló sobre el tema de la plataforma y la comparación de propuestas. Eso es lo que voy a leer en este instante. Por favor, Marcelito. Sí, a ver, solo sobre la plataforma en realidad. Cortito. Sí, la página web se llama gen.com.bo/sociedad CPO. Y ahí lo que uno puede hacer es seleccionar los partidos gen.com.bo/sociedad CPO. Okay. Y ahí lo que uno hace es comparar, es decir, tiene los 9 partidos ahí, selecciona uno a uno y va luego desglosando por temas. Si a mí me interesa, por ejemplo, seguridad ciudadana, hago clic ahí en los 2 partidos y me sale tal cual lo que los partidos proponen. Si yo quiero buscar corrupción, lo mismo. Si quiero bonos, lo mismo. Son 22 temas que uno puede comparar entre los partidos políticos. Y seguramente ya al detalle ver qué es lo que proponen en cada tema. Exactamente. Nancy, uno de los principales problemas, y sobre todo las mujeres que nos sentimos tan afectadas con esto, es el tema de los feminicidios, de la violencia hacia la mujer. ¿Los partidos están hablando de este tema? Sí, están hablando, han incorporado como una problemática, ¿no? Ahora hay diferentes soluciones, la verdad es que no podría precisar, pero sí han abordado el tema de machismo, la nueva visión que debería existir, además cómo luchar contra los feminicidios. Claro, no son tan específicos, pero hay planteamientos. Hay planteamientos interesantes. Hay desafíos que tenemos como electores en este momento, que somos los posibles votantes de una u otra organización política, Coquito. ¿Cuál es el desafío en estas elecciones del 20 de octubre para los candidatos y para los bolivianos? Mira, yo no sé, de los candidatos, los desafíos de los candidatos tienen que asumirlos ellos mismos. Pero lo que sí me animo a decir, en este momento hay un 21% del padrón en el limbo. En este momento... Indecisos. Todos, blancos, ¿no? 21%. Estamos hablando de 1.400.000 ciudadanos
que van a resolver esta elección a un lado o al otro. Y hay un elemento, el índice de abstencionismo va a caer tangencialmente en esta elección. Por eso te hablaba de una alta politización. Esta va a ser la elección más concurrida. ¿Por qué es la elección más crucial? Ya no, ni siquiera de la historia del siglo XX para este lado. Desde la apertura de la democracia. No, del siglo XX, las que han habido, claro. Ok. Javierito, ¿cuál es el desafío para el que va a ir a la urna el 20 de octubre y dice, yo quiero que salga este? Yo creo que es para todos, Lorena, absolutamente para todos. Primero porque es la única elección después de tantos años, desde la recuperación de la democracia del 82, que hemos vivido esta característica particular, peculiar de nuestras elecciones. Candidatos que no renuncian y un candidato oficialista que tiene más de 13 años en el gobierno, nunca ha habido, y partidos que, no sé si vale la expresión burda o alegórica, están los moscardones detrás de un programa, alrededor de un programa. No hay identificación y soluciones precisas, explícitas. He visto en el programa de Carlos, de Comunidad Ciudadana, son 16 focalizaciones que han hecho, me parece interesante, pero el tema de, por ejemplo, la reducción de impuestos, Bolivia dice no. Y es algo que sinceramente a mí me llama la atención. Para facilitar las oportunidades económicas es imperativo reducir la cantidad de impuestos, dice. No olvidemos que los impuestos han sido creados en gobiernos neoliberales. Hasta el día de hoy esa estructura de impuestos no se ha cambiado. Continúa. Sí, hay mucha crítica a los impuestos. Gracias, Javierito. Aquí hay un último mensaje y me voy con las últimas palabras de Marcelo para preguntarle. Dice, bueno, buenas noches, los partidos prometen el cielo y la tierra, pero a ver, veremos que cumplan. Marcelito, ¿cuál es el programa que en la lectura rápida de lo que estamos hablando, porque vamos a ir, a medida que vayan pasando el tiempo, vamos a ir profundizando en los temas, ¿cuál es el partido que menos contradicciones tiene en su plan? Es difícil decir porque todos tienen realmente sus cosas más, cosas menos. Hay algunos que son programas muy extensos, más de 90 páginas, justamente el que está acusado hoy día de plagiar, y hay otro que tiene el programa más corto, que es el MTS, que tiene 8 páginas solamente, pero 8 páginas que realmente en el fondo no dice nada, no dice absolutamente nada. Entonces eso es realmente muy lamentable, ¿no? En todo caso, hay ahí mezclas. Yo lo que diría es 3 fuerzas políticas, las principales, que están planteando hacer algo, y las otras que quieren ganar notoriedad. Fundamentalmente es eso, ¿no? O por cumplir que han presentado un plan o una fotocopia de la Constitución Política del Perú. Yo creo que tenemos un desafío como electores, en todo caso, para el 20 de octubre, y es el leer los programas. A ver, nos informaremos para que vayamos, como decíamos aquí en la mesa, a tener un voto informado, para poder elegir a criterio qué es lo que más le conviene a nuestra querida Bolivia. Un cariñoso abrazo, nos vemos el próximo lunes. Permiso.